cuando vamos al libro de Hechos, vemos a los apóstoles haciendo el trabajo que el Señor les envió. Ellos habían subido a ese lugar a adorar, a orar. Y en ese lugar se consiguen con un cojo de nacimiento. Esto no fue un cojo que se llevó un golpe, simplemente que tuvo un accidente laboral o algo parecido. No, era un cojo de nacimiento. Y estos hombres llenos del poder de Dios, porque ellos estaban interesados en hacer conocer el poder de Dios a través de Jesucristo, ellos estaban interesados en esto. Y cuando a ellos les corresponde en ese lugar, entonces se consigue con este cojo. Ellos no andaban con ningún interés de ser vistos, simplemente ellos ya tenían el poder que Dios les había entregado cuando Jesús ascendió a los cielos y recibieron el Espíritu Santo. Estos apóstoles habían tenido un encuentro personal con el Señor. Ese encuentro personal con el Señor fue ese día de Pentecostés, cuando realmente tienen ese encuentro personal. Aunque cuando hablamos al libro de Lucas, en el último capítulo, vemos a los discípulos que se encuentran con Jesús y ven que Jesús había resucitado. Pero en ese momento, cuando en el día de Pentecostés ellos tienen una relación sobrenatural con Jesús, ven que el poder que el Señor Jesús, aunque había caminado con ellos y había hecho milagros, ven que ese poder es real y es verdadero. Hasta ahora ese poder está vigente. Estos hombres ya apóstoles, porque fueron los fundadores de la iglesia de Cristo, entonces siguen su camino, o sea, haciendo la obra que el Señor les había enviado a hacer. Haciendo la obra que el Señor le había enviado a hacer. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús? De hacer milagros, prodigios, de que la gente creyera en Él, pero que sobre todo entendiera que hay una salvación eterna. Él vino a hacer milagros y usa aquellas personas que de corazón que Él sea glorificado. Porque una de las cosas que el Señor no comparte es su gloria. La gloria del Señor no la quiere compartir. Él la conquistó. A Él le costó mucho alcanzar ese lugar. Y esto refiere desde el momento de negarse a sí mismo para poder conquistar en la cruz los milagros, las señales y los prodigios para toda la humanidad. No fue fácil para Jesús. No fue algo que Jesús aprendió en un libro y fue a repetirlo. Fue algo que le tocó pagar el precio para que estos milagros hoy en día puedan suceder a través de aquellos que le creen. Vemos a estos hombres creyentes, discípulos y ahora apóstoles de Cristo haciendo el trabajo con un cojo de nacimiento. Este hombre lo ponían cada día a la puerta del templo. A la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna, porque no podía trabajar, no podía
resolver su vida por sí mismo, y entonces era puesto en ese lugar. Pedro y Juan, a pesar de que había sucedido algo especial cuando la iglesia primitiva empezó a vender sus bienes y llevar y ponerlos a los pies de los apóstoles, ellos los cargaban en sí una alforja llena de dinero para repartirla a todo el mundo. Y en medio de esa necesidad es que Dios pudo obrar a través de estos hombres, a través de Pedro y Juan. Pudo llevar una palabra acertada, pudo llevar esa palabra con poder, una palabra oportuna para aquel hombre necesitado. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. A veces nosotros soltamos una limosna, pero sabemos que entendemos que eso no resolvería la vida de alguien. Aunque una ayuda en un momento es buena, pero lograríamos resolverle la vida con una limosna a alguien. Aunque si tenemos debemos darle. Pedro y Juan no tenían oro ni plata, tenían otra visión. Ellos no estaban pensando en que solamente podían dar un poquito de oro o una moneda, vamos a decir. Para resolver la vida de ese hombre hubiesen tenido que darle oro y plata. Pero entonces este cojo, dice en la Sagrada Escritura, que le pidió esta limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Realmente ver la necesidad de este hombre durante toda tu vida. Este hombre mendigando, esperando que a las personas les sobrara para dar algo. Y si tenía, porque Pedro y Juan no tenían, no cargaban en ese momento. Pero Pedro y Juan tenían un poder especial, el poder que Cristo había conquistado para todo aquel que en él cree, porque él dice que cosas mayores que la que hizo él haríamos nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Este cojo era un cojo de nacimiento. ¿Cómo se sentía ese cojo? Triste, deprimido, sin esperanza, simplemente pensar que alguien le diera una limosna para él poder vivir. Una de las cosas que el pueblo de Israel entendía claramente, que el trabajo era muy importante. Por eso Dios les había entregado una herencia para que ellos pudiesen labrar la tierra, criar animales. El trabajo es importante. Ellos lo tenían que entender y lo entendían. Pero este cojo que estaba sentado a la puerta de la hermosa no podía trabajar. Aunque en este tiempo hay personas con discapacidad porque se dedican a otras actividades,
tejen, hacen obras maestras, pinturas. Pero este cojo estaba en una condición que él no tenía una forma de cómo ganarse la vida. Así hay personas en el mundo, en este tiempo. Personas que tal vez no tienen una discapacidad física, pero tienen una discapacidad mental. Piensan que no pueden lograr las cosas. Piensan que alcanzar sus objetivos es muy difícil. Piensan que resolver algún problema es imposible. En la vida hay personas así, discapacitadas mentalmente, con imposibilidad de hacer, de alcanzar y de realizar. Esto es uno de los problemas que tenía este cojo. Y por eso era colocado en ese lugar. Me supongo que las personas en aquel tiempo, los que su familia tenían dinero, podían comprarle una camilla y llevarlos, desplazarlos de acá para allá, llevarle su comida, mantenerlo. Pero este cojo no tenía la posibilidad. Era colocado en el templo, en la puerta del templo de la hermosa. Eso no podía entrar a adorar a Dios. ¿Usted se imagina la condición de las personas con discapacidad en ese tiempo? Esa discapacidad hoy refiere a una discapacidad espiritual. Los cojos en este tiempo pueden usar muletas, pueden usar sillas de ruedas, ¿sí? En aquel tiempo no tenían la provisión, porque cuando Jesús vino a Israel, el pueblo de Israel estaba atravesando una gran crisis. Como un pobre se compraba un equipo para poder desplazarse. Tal vez no tenía la creatividad, la inventiva, porque cuando un pueblo es maltratado, no puede pensar bien. Estaban bajo el yugo, estaban sufriendo, el pueblo tenía hambre, el pueblo estaba buscando cómo resolver. Y fue el momento en que Jesús llegó a esa nación a darles una esperanza. Este cojo no tenía posibilidad. Así como en este tiempo hay personas que se sienten incapaces de resolver, de hacer, de realizar, discapacitados mentalmente por alguna situación. Y también no se han quedado allí, sino que han avanzado, pero que usan muletas, que usan las muletas del vicio, que usan las muletas de la pornografía, que usan las muletas para poder hacer otras cosas, alcanzar, tener éxito en la vida. Muletas que más tarde no servirán para nada. Muletas que más tarde te dejarán vacío. Y que esa discapacidad que en este tiempo tal vez la sientes será peor. Por eso cuando Jesús vino a hacer algo especial por la humanidad. Algo que desde el alma pudiese la persona tomar fuerzas para resolver, para hacer. Porque cuando vemos a este cojo no lo vemos solamente en su situación física, sino su condición psicológica, su imposibilidad de poder crear, de poder avanzar, de depender por él.
llena del Espíritu Santo, se va a movilizar en lugares a dar palabras. La gente critica a la iglesia de Cristo porque simplemente Dios nos usa para cosas grandes. Y el que vino a esta tierra a atar, a matar y a destruir, ese es el diablo, y ese no quiere que la gente salga de esa necesidad. Pero cuando hay una iglesia que le dice a la gente que sin dinero se levante y se levanta, entonces el diablo está contra esa gente. Por eso es que el evangelio es criticado, porque cuando el evangelio llega a un lugar, empiezan a suceder cosas sin necesidad de comprar alcohol ni droga, sin necesidad de ir a la pornografía. La gente empieza a levantarse, a caminar, a andar, a disfrutar de la vida. Por eso es que el evangelio tiene oposición, y muchas personas son usadas como vasos para oponerse, para criticar. Pero los que son espirituales han entendido que solamente Cristo puede llegar al corazón, puede transformar, puede libertar de esa crisis psicológica, de esa imposibilidad, de esa discapacidad. Puede levantar a aquellos que creen. Aleluya. Estos hombres no cargaban una alforja llena de dinero, de oro y de plata para resolverle la vida a aquel cojo. Simplemente andaban llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos problemas nos gustaría, nos encantaría resolver? ¿Cuántos problemas nos gustaría de que fuesen resueltos, pero no podemos porque no tenemos la capacidad financiera, no tenemos los recursos, no tenemos los recursos para resolver el hambre del mundo? Pero Pedro y Juan, guiados por el Espíritu Santo, fueron puntuales y llegaron a la necesidad de aquel cojo. Aleluya. Aquel hombre que durante casi toda su vida, porque puedo restar el tiempo de su niñez en que sus padres podían atenderlo, y el tiempo de ser un bebé, todo aquello, durante toda su vida estuvo, aparte de aquel tiempo de su niñez, estuvo sentado esperando una limosna. Pedro y Juan, si hubiese